Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2, siguiendo siempre con el programa de la materia. Y vamos a ver en esta ocasión teoría cinética de los gases. La clase pasada habíamos visto más que todo las leyes de los gases ideales, ¿verdad? Ahora vamos a ver precisamente cuáles son las fórmulas principales en la teoría cinética de los gases. Bueno, en un principio, la velocidad cuadrática media de los gases está definida mediante la fórmula velocidad en raíz cuadrada 3 multiplicada por la presión dividido entre la densidad del gas, ¿no es cierto? Por otro lado, la energía cinética media de una molécula está definido como energía cinética igual a 3 medio la constante K multiplicada por la temperatura. Hay que hacer notar de que esta constante K está definido como 1.38 por 10 a la menos 23 en unidades de Joule sobre molécula grado Kelvin. Esta constante también es conocida como la constante de Boltzmann, ¿no es cierto? Y es válido para cualquier tipo de gases esta energía cinética, ¿no? Va a depender solamente de la temperatura. Por otro lado, la energía cinética de un mol está definido como energía precisamente, es igual a 3 medio R, que es una constante multiplicada por la temperatura, donde esta constante R es 8,31 Joule sobre mol grado Kelvin, ¿no es cierto? Es la constante R que se utiliza en la ecuación de estado, como ustedes recordarán, ¿no? Y en función de estas unidades es 8,81. También conocemos el otro valor de R, que es 0,082 atmósfera litro sobre mol grado Kelvin, ¿verdad? Pero en teoría cinética de los gases es más utilizada esta constante R del 8,31, ¿no es cierto? Por otro lado, también la velocidad cuadrática media se hace notar con la relación 3 multiplicada por la constante R, que es esta misma R, ¿no es cierto? Multiplicado por la temperatura y dividido entre el peso molecular, ¿no? Y en una raíz cuadrada, ¿no es cierto? O bien se utiliza esta fórmula o también se utiliza esta otra, ¿no es cierto? Solo que en esta otra fórmula ya esta velocidad cuadrática media está en función ya de la temperatura, ¿no? Mientras que acá está más que todo en función de la presión, ¿no es cierto? Por otro lado, también, hablando siempre de la teoría cinética de los gases, esta constante gamma se hace notar como el Cp. ¿Qué es el Cp? Es una cierta constante, es la capacidad calorífica a presión constante, dividida entre Cv. ¿Qué es Cv? Es la capacidad calorífica a volumen constante, ¿no es cierto? Ahora, si hablamos solamente de los gases monoatómicos, ¿qué significa monoatómico? Significa un átomo por molécula, ¿no es cierto? En ese caso, Cb adquiere el valor de 3 medio R, ¿no? Y Cp adquiere el valor también, o el valor más bien de 5 medios multiplicado también por la R. En los apuntes que les he enviado, en los últimos apuntes, está deducido precisamente estos valores, ¿no? Quisiera que lo vean los apuntes y ahí está en forma detallada, ¿no es cierto? Ahora, tomando como referencia estas capacidades caloríficas, ¿no? En este caso, gamma va a ser igual al Cp. Pero esta Cp es igual a 5 medio R, la constante R, dividido entre 3 medio R, que es el Cv, ¿verdad? De estas relaciones resulta de que el gamma para gases monoatómicos está dado con el valor de 5 tercios, ¿no es cierto? Por otro lado, también hablando de los calores proporcionados al sistema, el calor 1 es igual a N, número de moles, Cv, es esta misma Cv, ¿no es cierto?
capacidad calorífica volumen constante multiplicado por la variación de temperatura. Mientras que también el calor, pero esta vez en función de la capacidad calorífica a presión constante, está dada por el número de moles, precisamente esta capacidad multiplicado por la variación de temperatura, ¿no? Por otro lado, también, si nos referimos a un proceso adiabático, ¿qué significa un proceso adiabático? Es donde el sistema no cede calor al exterior, pero tampoco entra calor al sistema desde afuera, ¿no es cierto? Eso se llama proceso adiabático. Pues para ello se tiene estas fórmulas, presión 1 por volumen 1 elevado a gamma, esto es igual a presión 2, o presión final, como ustedes quieran, volumen 2 elevado a gamma, ¿no es cierto? Ahora, otra fórmula que se toma en cuenta es temperatura 1 por volumen 1 elevado a gamma menos 1. Esto es igual a temperatura 2 por volumen 2 elevado a gamma menos 1, ¿no es cierto? Tomando en cuenta de que gamma, este símbolo, ¿no es cierto?, es este mismo, ¿no? Pues el cual tiene como relación la capacidad calorífica a presión constante sobre la capacidad calorífica a volumen constante, ¿no? Ahora, si queremos hablar del trabajo realizado desde 1 a 2, o sea, desde un instante inicial a un instante final, en un proceso adiabático, se toma en cuenta esta formulita, ¿no? Presión 2 por volumen 2, o presión final, volumen final, menos presión 1, volumen 1, ¿no es cierto? Que serían las iniciales, y dividido entre el 1 menos gamma. Entonces, estas son las fórmulas más principales en la teoría cinética de los gases, ¿no es cierto? Bien, para ir aclarando estos conceptos, a ver, veamos este ejemplo. Indicamos, el gas oxígeno tiene una densidad de 1,43 kilogramos sobre metro cúbico a la presión atmosférica. Ahora bien, lo que se pide es calcular la velocidad media, ¿no?, de sus moléculas, por un lado. Inciso B, calcular la energía cinética total de un metro cúbico de oxígeno. ¿Cómo calculamos, en este caso, la velocidad cuadrática media de las moléculas de este gas oxígeno? Para ello vamos a hacer uso de esta fórmula que habíamos indicado, ¿no es cierto?, de que esta velocidad es igual a 3 multiplicado por la presión dividida entre la densidad precisamente del gas. Ahora, si acá nos indica a la presión atmosférica, se hace notar de que la presión atmosférica es 1,013 por 10 elevado a la 5 en newtons sobre metro cuadrado, pero este valor es válido o más utilizado a nivel del mar, ¿no es cierto? Por otro lado, también la densidad de este gas es un dato que ya nos da el problema, 1,43 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, entonces una vez que se tiene ya estos elementos, ya podemos enfrasar en la fórmula de la velocidad cuadrática media. Entonces, haciendo este reemplazo, vamos a tener toda esta relación, y haciendo operaciones, vamos a obtener 460.9 en unidades de metro sobre segundo. Ustedes también pueden hacer, si tienen una calculadora cerca, hagan toda esta relación o todo este cálculo, saquen su raíz cuadrada y seguramente les va a dar este valor. ¿De acuerdo? Bien, para responder al inciso B, donde nos pide que calculemos la energía cinética total de un metro cúbico de oxígeno, nos da como dato adicional el volumen, ¿no es cierto?, del oxígeno. Ahora, si consideramos la fórmula de la energía cinética, donde es igual a 1/2 la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa con la masa? No es un dato que nos dé el problema, pero se puede hallar. En la relación, en este caso, densidad es igual a masa sobre volumen. Y de ahí, despejando la masa, vamos a tener densidad por volumen, ¿no es cierto? Como densidad desconocido, 1,43 kilogramos sobre metro cúbico. El volumen es un dato, 1 metro cúbico. Entonces, haciendo toda esta operación, ustedes notarán de que se va a simplificar metro cúbico con metro cúbico, y vamos a tener como valor de la masa 1,43 kilogramos. Ahora sí, con este valor
ya podemos emplazar esta formulita de la energía cinética, ¿no es cierto? Y tenemos un medio, en vez de la masa, bueno, emplazamos 1,46 kilogramos, ¿no? Y la velocidad, en este caso, la velocidad que se ha calculado, 460.9 metros sobre segundo de vuelo al cuadrado. Y haciendo toda esta operación, nos va a dar el valor de 151.886.5 joules. Recordemos de que la energía se mide en unidades de joules. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, esta es la forma como hacemos uso de esta ecuación, ¿no es cierto?, de la velocidad cuadrática media en función de la presión y de la densidad precisamente del gas. ¿Están de acuerdo? Bien, por otro lado, también aclarando el uso de las otras fórmulas, vamos a plantearnos el siguiente ejemplo, donde, les repito, vamos a poder utilizar nuevamente estas fórmulas. Entonces acá coloco ejemplo. A ver, este otro ejemplo relacionado a energía cinética del gas. Se tiene gas nitrógeno, digamos, se tiene, indicaremos gas nitrógeno, ¿no es cierto? Gas nitrógeno, indicaremos a 10 grados Celsius, indicaremos y una atmósfera, es decir, estamos dando como dato la temperatura y también la presión, ¿no es cierto? En un depósito esférico, indicamos, ¿no es cierto? En un depósito esférico, ¿verdad? De volumen, indicamos, de este recipiente esférico, 4.200 centímetros cúbicos, ¿no? Ahora bien, indicamos calcular el tiempo, digamos, indicaremos que tarda una molécula, digamos, indicaremos una molécula en moverse o en trasladarse, como ustedes quieran, diremos, de un punto a otro, indicamos a otro, ¿no es cierto? A otro punto decimos diametralmente opuesto. Enseguida vamos a hacer una figura. Diametralmente indicaremos opuesto, ¿no? Además decimos de que peso molecular del nitrógeno, indicamos del nitrógeno, ¿no es cierto? Del nitrógeno, indicaremos, bueno, con la letra M mayúscula. Esta valor está dada con 28 gramos mol, ¿no? Pues en caso este dato es extraído de tablas, ¿no es cierto? También en tablas podemos hallar directamente este valor, ¿no? Bien, a ver, ¿cómo vamos realizando la solución de este problema? Antes vamos a dibujar precisamente este recipiente esférico, bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Este es un recipiente esférico y
nos da como dato el volumen. Ahora, imagínense, dentro de este volumen esférico está una cierta cantidad de gases, ¿no es cierto? Ahora, acá la pregunta que nos plantea es calcular el tiempo que tarda una molécula en moverse de un punto a otro diametralmente opuesto. ¿Qué indica eso? De que vamos a asumir de que acá se encuentra una molécula y directamente se mueve hasta el punto diametralmente opuesto. Es decir, va a seguir esta trayectoria en línea recta, ¿no? Bueno, algo así más o menos representado de esa manera, ¿no es cierto? Y obviamente se va a mover con una cierta velocidad, indicamos velocidad cuadrática media. Ahora, la distancia que va a recorrer de este punto hasta el otro punto, diametralmente opuesto, va a ser nada más que el diámetro, en este caso, de este recipiente esférico. ¿Sí? Entonces, antes de aplicar una de las fórmulas de la teoría cinética de los gases, nos conviene calcular el diámetro precisamente de este recipiente. ¿No es cierto? Entonces decimos calculando el diámetro. Indicamos calculando el diámetro, ¿no? ¿Cómo calculamos este diámetro? Teniendo como información el volumen, ¿no? Recordamos de que el volumen de la esfera en función del, en este caso, del diámetro, ¿no es cierto? Está dada con el pi sextos, ¿verdad? Diámetro, en este caso, elevado al cubo. ¿No? Volumen es dato, ¿no es cierto? Entonces, de esta relación podemos ya despejar este diámetro que queremos calcular. ¿Y a qué va a ser igual este diámetro? Este diámetro, despejando, va a ser nada más que igual a 6 multiplicado por el volumen, ¿no es cierto? Dividido en este caso entre pi. ¿No? Es la formulita. ¿No es cierto? Entonces, teniendo ya los datos correspondientes, perdón, está despejando acá el diámetro, va a ser 6 cúbica, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la formulita. Entonces, empezando datos, este diámetro que buscamos va a ser igual a 6. Copiamos el volumen, 4.200 centímetros cúbicos. Y vamos a dividir en este caso entre la constante matemática, en este caso pi. Todo en una raíz cúbica, ¿verdad? Y de esa forma vamos a hallar este valor del diámetro. ¿Sí? Acá por ese caso es 6 por 4.200, ¿no? Dividido entre pi. Y una vez que hayamos este resultado, vamos a sacar su raíz cúbica. ¿Cuánto sale, por favor? Ustedes también pueden calcular. Y este resultado va a estar dado en centímetros. ¿No es cierto? ¿Pueden calcular, por favor, cuánto da ese valor? De esa manera hallamos el diámetro de esa esfera. Bien, haciendo esta operación, el valor que yo obtengo es 20.02. No sé si ustedes también obtienen ese número. En centímetros, ¿no? 20.02 centímetros. ¿Está correcto? Sí. Ahora sí, ya podemos calcular la velocidad cuadrática media, ¿verdad? Entonces acá decimos velocidad cuadrática, indicamos media. Para ello vamos a utilizar la fórmula de velocidad cuadrática media, 3 multiplicado por la constante R, la temperatura dividido entre su peso
molecular. ¿No es cierto? Ahora, recordando de que esta R, ¿no es cierto? Antes vamos a aclarar, antes de reemplazar, vamos aclarando, donde esta R, recordemos, es el 8,31 joule o joules, ¿no es cierto? Mol, grado Kelvin, ¿verdad? Ahora, la temperatura en los datos que tenemos está en grados Celsius, o sea, 10 grados Celsius. Pero llevado a la temperatura absoluta Kelvin, sumamos 273, ¿verdad? Sumando 273, vamos a tener 283 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Pero también por otro lado nos da la información de su peso molecular, ¿no? La cual nos indica que es 28 gramos mol. Pero siempre con el fin de uniformar las unidades, ¿no es cierto? Este dato de 28, decimos gramos, gramos mol, ¿no? Va a ser lo mismo decir, en este caso, vamos a llevar a kilogramos, ¿no? Directamente va a ser igual a 28 por 10 elevado a la menos 3, ¿no es cierto? Pero esta vez ya en kilogramos sobre mol, ¿no? Entonces decir 28 gramos sobre mol es lo mismo decir 28 por 10 a la menos 3, pero ya en kilogramos sobre mol. ¿De acuerdo? Entonces, una vez ya definido nuestros datos, hacemos el reemplazo correspondiente en la fórmula, es decir, en esta fórmula de acá, para hallar este valor de la velocidad, ¿no? Por tanto, decimos, esta velocidad que buscamos va a ser igual a 3 veces la constante R. Esta constante R está dado por 8,31 joule, o joules, ¿no es cierto?, mol grado Kelvin. Mol indicamos grado Kelvin, ¿no? Multiplicado por la temperatura. Esta temperatura es 283 grados Kelvin, ¿no? Y vamos a dividir entre el peso molecular. Este peso molecular está dado por 28 por 10 elevado a la menos 3, ¿no es cierto?, pero en kilogramos sobre mol. Y todo en una raíz cuadrada, ¿verdad? Esto de acá, analizando unidades, ¿no es cierto?, esta velocidad que buscamos, cuadrática media, va a estar en unidades de metro sobre segundo. ¿De acuerdo? Si tienen una calculadora cerca, también ustedes pueden hacer esta operación. Multipliquen 8,81 por 3, multiplíquenlo además por 283 y dividan entre 28 por 10 elevado a la menos 3. ¿Cuánto es ese valor? Pueden ir calculando. Este valor que se obtiene, no sé si ustedes también obtienen ese mismo valor, es 501.96. Correcto. ¿Ya? Entonces, una vez obtenido este valor, ya vamos a poder calcular el tiempo. El tiempo que tarda, les repito, esta molécula de gas en trasladarse desde este punto al punto, en este caso decimos diametralmente opuesto. Entonces, para ello, a ver, ¿qué decimos? Para hallar el tiempo, decimos, ¿no? Ya, para hallar el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, hacemos uso de la fórmula inicialmente de que esta velocidad cuadrática media, recordamos en este caso la parte cinemática, ¿no? Velocidad es espacio sobre tiempo. En este caso va a ser distancia o diámetro dividido entre el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, como buscamos el valor del tiempo, despejamos tiempo, y esto va a ser igual al diámetro dividido entre la velocidad precisamente media que hemos calculado. Entonces, por lo tanto, el tiempo va a ser igual a ¿qué?
al diámetro D, acá está el diámetro D, ¿no es cierto? 20,02 centímetros, ¿verdad? Pero tenemos el dato de la velocidad de metros sobre segundo. Entonces también esta expresión, ¿no es cierto? Tenemos que convertir a metros, ¿no? ¿No? Pues es decir, 20,02 centímetros va a ser equivalente también, no sé si ustedes coinciden conmigo, a 0,20, en este caso 0,2, pero hablando ya en metros. ¿Está correcto? ¿Sí? Entonces este valor es el que vamos a reemplazar, ¿verdad? Entonces en vez de diámetro colocamos 0 punto, en este caso 20,02, ¿no es cierto? Estamos hablando de esta vez en metros, y dividido entre la velocidad que hemos calculado. Y esa velocidad está dada con 501.96 metros sobre segundo. ¿No es cierto? Analizando unidades, haciendo extremos y medio, ustedes notarán de que se va a simplificar metro por metro, ¿no? Y segundo va a subir al numerador. Por lo tanto, haciendo toda esta división, ustedes también pueden hacer esa división, ¿no es cierto? Y resulta, no sé si coinciden conmigo, 3,98 por 10 elevado a la menos 4 en segundos. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, este será el tiempo que tardará, les repito, esta molécula de este gas en trasladarse desde este punto al punto diametralmente opuesto. ¿Está claro? Bien, entonces de esa forma realizamos una otra aplicación de esta fórmula. ¿Sí? Bien, jóvenes. A ver, realizamos otro ejemplo con el fin de aplicar ahora las otras fórmulas. A ver, el cual vamos a plantear de la siguiente manera. A ver, planteamos un otro ejemplo. ¿No es cierto? A ver, decimos. Empezaremos con inciso A, más antes, ¿no? De forma directa, directamente a la pregunta, ¿no? Hallar el valor medio, decimos. Hallar, indicaremos el valor. Bueno, el valor medio, indicamos, de la energía cinética. De la energía, indicamos cinética. Cinética, decimos. De las moléculas de un gas ideal, de las moléculas indicaremos de un gas ideal, ¿no es cierto? De un gas indicamos, en este caso, ideal, ¿verdad? A 15 grados Celsius, bueno, a 15 indicamos grados Celsius, ¿no es cierto? Y a 120 indicamos grados Celsius, ¿no? Ahora bien, nos planteamos una nueva pregunta. Decimos inciso B, ¿no es cierto? Indicamos, calcular la energía cinética, diremos, calcular, indicamos la energía cinética, indicamos, ¿no es cierto? De un mol de gas ideal, de un mol, decimos, de gas ideal, indicaremos, ¿verdad? De un gas ideal, decimos, a las mismas temperaturas. A las mismas indicaremos temperaturas, ¿no? Es decir, a las temperaturas, en este caso,
de 15 grados Celsius y también 120 grados en este caso Celsius. ¿No de acuerdo? Bien, entonces haciendo la solución en este nuevo problema, indicamos solución, ¿no es cierto? Respondemos al inciso A, ¿no? Para hallar en este caso el valor medio de la energía cinética de las moléculas de un gas, vamos a aplicar una formulita que también les hice notar, donde esta energía cinética, en este caso media, va a ser igual a un medio la constante K multiplicada por la temperatura, ¿verdad? Recordando de que esta constante K, les recuerdo, de que esta constante K está dado con el valor de 1.38 por 10 elevado a la menos 23, ¿no es cierto? En unidades de Joule, o Joules, como ustedes quieran, ¿no es cierto? Dividido, pero entre molécula, grado Kelvin. Es el valor de la K, ¿no es cierto? O también llamado, ya les indiqué, la constante de Boltzmann, ¿no? Ahora, para T1 llamaremos, ¿no es cierto? O sea, para esta primera temperatura de 15 grados Celsius. Para T1, el cual está dada con 15, ¿no es cierto? Pero sumándolo directamente, en este caso, 273, ¿cierto? Es equivalente a 15 grados Celsius. Sumamos 273, ¿no? Y vamos a tener 288 en grados, en este caso, ¿verdad? Ahora bien, para esta temperatura, la energía cinética, aquí indicó 1, media, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a un medio precisamente, ¿no es cierto? A un medio la constante K. Estamos hablando de 1.38 por 10 elevado a la menos 23, ¿no? En unidades de Joule, molécula en este caso por grado Kelvin, ¿no? Y multiplicado por la temperatura de 288 grados precisamente Kelvin. De esta manera vamos a hallar esta energía cinética para esta primera temperatura, ¿no? De 15 grados Celsius. Ustedes también pueden hacer esta operación y pueden hallar un resultado, ¿no es cierto? A ver, acá hay una aclaración. Jóvenes, disculpen por favor. Este es test medio, ¿no? ¿Sí? Hagamos esa aclaración, por favor. Este es medio de la formulita, ¿ya? Les pido disculpas. Este es medio. No es un medio, no es un medio. Un medio es cuando funciona en este caso con la R, ¿sí? ¿No es cierto? Y test medio es cuando funciona en este caso con la constante K, la constante de Boltzmann. ¿De acuerdo? Por favor, haremos esa aclaración. La fórmula es energía cinética, 3 medio, la constante de Boltzmann multiplicada por la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que la K ya se conoce, este es un dato ya, es una constante, ¿verdad? Y la temperatura 1 dijimos, en este caso, para la temperatura de 15 grados Celsius, ¿no es cierto? Es equivalente a 288 grados Kelvin. Entonces, empezamos en esta fórmula, 3 medio, 1,88 por 10 a la menos 23, por 288 grados Kelvin. Ahora sí está correcto, ¿sí? Esta energía cinética, haciendo el reemplazo correspondiente, no sé si ustedes obtienen el mismo valor, es 5.96 por 10, ¿no es cierto?, a la menos 21, ¿sí? Pero ustedes notarán de que bien se va a simplificar grados Kelvin con grados Kelvin, ¿no? Y el resultado nos va a dar en este caso en Joule sobre molécula, ¿no? De acuerdo a la fórmula que tenemos. Joule sobre molécula. ¿No es cierto?
Bien. Por otro lado, también vamos a poder calcular la otra energía. A ver, acá voy a continuar. ¿No es cierto? Para la temperatura, en este caso, ya de 120 grados Celsius. ¿No? Entonces, haciendo para esa temperatura, decimos, a ver, bueno, aquí indico para temperatura 2, el cual nos indica 120 grados Celsius. Si sumamos 273, ¿cuánto sale? Sale 393 grados Kelvin, ¿verdad? De ese valor. Entonces decimos, energía cinética, en este caso 2 media, va a estar dada aplicando esta formulita, ¿verdad? ¿No es cierto? Otra vez con el 3 medios, ¿no? Acá copiamos la constante de Boltzmann, 1.88 por 10 a la menos 23, pero en unidades de Joule sobre el mol grado Kelvin. Esta es multiplicada por la temperatura, y esa temperatura es 393 grados Kelvin, ¿no es cierto? Y de esta forma vamos a poder calcular este valor de la energía cinética. ¿Sí? Ustedes también pueden hacer este cálculo, ¿no es cierto? El valor que se obtiene es 8,13 por 10. En este caso, también a la menos 21, ¿no? En las mismas unidades, en este caso que de Joule, ¿no es cierto? Dividido sobre Joule sobre molécula. Acá también, acá es molécula, viene, ¿no? Molécula. Creo que tenemos que expresar bien siempre, ¿no? Esta constante. Molécula, grado Kelvin. De tal manera se va o se simplifica. Grado Kelvin con grado Kelvin, el resultado queda en Joule sobre molécula. Pues estas son las energías cinéticas, ¿no? Que medias, ¿no es cierto? Que se obtienen precisamente a estas temperaturas, aplicando simplemente esta formulita. Energía cinética, en este caso medio, ¿no? Es igual a 3 medios la constante K multiplicada por la temperatura, ¿no es cierto? Donde acá, como ustedes se dan cuenta, simplemente cambia el valor de la temperatura, ¿no? Más antes con temperatura de 15 hicimos, luego de 120, obviamente, luego transformándolo a grados Kelvin. Bien, como se va acabando el tiempo, jóvenes, hacemos un breve descanso de unos 10 minutos, ¿verdad? Luego continuamos para responder el inciso B y vamos a ver algunos otros ejemplos más. Bien, se conectan al mismo enlace, jóvenes, después de 10 minutos. ¿Sí? Bueno, permiso. Ok.